Hola, 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 soy Víctor, estoy leyendo por aquí mi novela Nieblas de Perdición, recomendada para mentes adultas y con todas las advertencias del mundo en el capítulo de hoy, que es el 14 y se titula No puede ser. Si has escuchado los anteriores, gracias por seguir ahí y si no, pues los tienes disponibles. El sonido de la cascada del riachuelo reforzaba el de la lluvia, amortiguado por las hojas de la foresta salvaje y las goteras de la ermita abandonada desacralizada en que se hallaba. Diego tosió varias veces al descender de la yegua, sujetándose la parte dañada de la caja torácica. Ayudó a bajar a Amelia, que había montado de medio lado, y llevó los caballos a un lateral, atándolos a unos hierros que sobresalían del muro. «Es precioso», afirmó ella, contemplando los deteriorados frescos románicos del techo. «Estás hecha una sopa», informó él, respaldado por los regueros de agua que caían de sus prendas. Al principio, la capucha del abrigo de Amelia le había recordado al encuentro con el vigilante del cementerio. Que el conjunto fuera claro y el borde estuviera decorado con piel de bisón hizo que las diferencias bastaran para que él olvidase el asunto. «Pues tú pareces una fuente, deja que te quite el sombrero», dijo ella con una sonrisa, haciéndolo sin esperar consentimiento y retirando después el grueso tejido que cubría su propia cabeza. «Ya te avisé de que no era el día idóneo». «El interior está seco, menos por algunos charquitos, y a través de esas estrechas troneras se intuye el exterior. Veo un arcón bajo el altar y me imagino que ahí guardas libros que lees cuando hace mejor tiempo». «¿Sabes qué hay también en el baúl?» «Bombones importados de Inglaterra con los que seducías a las jovencitas que traías a este lugar antes de conocerme». Diego quiso creer que aquello hubiese tenido más gracia si él no le doliera tanto la cabeza. «No, señorita Balbuena. Ahí hay un par de mantas, una de verano y otra de invierno. Tienen más utilidades aparte de impedir que la humedad llegue a los volúmenes impresos. Si no le parece una indecencia, yo voy a quitarme el gabán y echarme una encima». «¿No dijimos que nada de usteos?», reclamó, empezando a desabotonar la gruesa prenda que la cubría hasta las rodillas, dejando solo a la vista la cuarta parte inferior de su larga vestimenta. «Por supuesto, queridísima prometida», aceptó con sorna, de mejor humor, comenzando a disfrutar de la experiencia a pesar del padecimiento físico y la angustia mental. Diego abrió la tapa de madera, desenvolvió 5 tomos y se acercó a la dama para cubrirla, apreciando que el vestido empapado resaltaba sus notables curvas mucho mejor que de normal, pegado a la piel y carente tanto de corsé como de miriñaque, incluso con menos enaguas de las que se esperaría en ese caso. Luego él usó la más fina para secarse el pelo antes de ponérsela sobre los hombros. «Gracias», dijo ella, mordiéndose el labio, mostrando lo que Diego interpretó como una sensación de indefensión no prevista hasta estar allí a solas con él. «Mira», sugirió el espigado varón, alejándose para no ser malinterpretado y enseñarle un hueco en la pared que parecía haber sido una portezuela secundaria antaño. Amelia lo siguió, volviendo a colocarse junto a él para ver a través de la abertura. Su aroma perfumado se imponía a la humedad reinante. Desde allí se veía el recoveco entre frondosa vegetación en el que un desnivel del terreno permitía que el agua cayese libre hasta una poza poco profunda, rodeada de musgo, enredaderas y arbustos con bayas. El espacio exterior era tan recogido que más allá solo se oteaban algunos árboles gruesos y altos. Se trataba de un entorno bello y salvaje, dominado por un verde intenso, precioso, salpicado de amarillos, rojos y marrones, donde la naturaleza dictaba. «¿Conocen más personas este sitio?», preguntó ella, casi pegada a la oreja izquierda de él. «No creo. Quizá pase por la zona algún cazador, pero nunca he visto restos de hogueras ni señales que lo indiquen». «¿Sabe alguien que estamos aquí?». Él se giró para mirarla, descubriendo que apenas los distanciaban 10 centímetros. Pudo sentir el cálido aliento femenino mezclándose con el suyo antes de chocar contra la piel. Volvía a sentirse embriagado por la presencia de Amelia, de una manera semejante a la de los primeros encuentros, llegando casi al mareo, incapaz de decidir el siguiente paso, igual que si fuera un niño pequeño. «No, me reservaba esto para mí y ahora lo comparto contigo». Diego vio cómo ella dejaba caer la manta y metía su mano entre los pliegues del vestido, y cerró los ojos imaginando que se desprendía de él, deseando que eso fuera lo siguiente en suceder, por muy precipitado que pareciera. «Me alegra haberte conocido en tu hogar en vez de directamente en una celebración social en la que se anunciase nuestro compromiso. Habría tenido muchas dudas». «Yo tam...». Una dolorosa punzada en el cuello interrumpió la frase de Diego, que abrió los párpados sin comprender qué pasaba. Amelia sujetaba algo bajo su mandíbula y, en cuanto rotó el puño,
Él no tardó en descubrir con gran sufrimiento que se trataba del mango enjollado de un arma de filo, quizá un cuchillo o una daga. El herido se retorció, poniendo sus palmas sobre ella para empujarla hacia atrás, pero un angustioso estallido sensorial lo detuvo. Lo que hacía actuaba a modo de mando. Si Diego alteraba su posición, el metal profundamente clavado dañaba todavía más. La miró horrorizado, buscando la explicación en unos sádicos ojos azules que claramente disfrutaban con el desarrollo de los acontecimientos. «Tengo el control. Si te mueves, mueres». El varón no podía hablar, pero su expresión inquiría cuanto era necesario, sin necesidad de articular palabra. «¿De verdad creías que una mujer como yo iba a casarse con un enclenque desgarbado y carente de ambiciones como tú?», preguntó retóricamente, sabiendo que él no podía replicar, ajena a la oscura niebla que empezaba a entrar desde fuera. «Habría que estar desesperada». Diego agarró su muñeca y la apretó, intentando liberarse de la férrea dominación ejercida, solo consiguiendo que ella girase un poco el arma, provocando un sufrimiento terrible. «¿Querías algo? Dime, dime», soltó la rubia, burlándose. «Desiste, ríndete, has perdido. Lo que sentías al verme no era amor, sino el efecto tóxico de mi fragancia, formulado adrede con un aditivo especial. Eres tan estúpido. Cuando sirvan el té a mitad de mañana, todos los de la casa, menos uno, morirán, tanto Santiago y Elías como los sirvientes. Mis padres se marcharán y nadie podrá decir que estuvieron allí. El carruaje debe haber llegado ya. El único que faltará serás tú, a quien las autoridades acusarán con ayuda del afortunado superviviente. Claro que nunca te encontrarán». En su plan fallaba la ausencia del abuelo, pero eso no era ningún consuelo, ya que no estaba de viaje, ni había ninguna diferencia con que lo hubieran matado ellos. Recordó las veces que se había sentido embriagado o mareado en su presencia. En ese mismo instante lo estaba, y no le costó creer que el perfume era el culpable, teniendo que afectar también a los demás, proporcionándole a la fémina una presencia sublime y un fácil consentimiento de sus caprichos. Amelia sacó la afilada daga con un movimiento demasiado rápido y preciso para que fuera la primera vez que lo hacía. La sangre salió a borbotones, sin que las entorpecidas manos de Diego lograran detenerla. «Hemos perdido muchos contratos», retrocedió un par de metros. «En cuanto vuestras empresas queden descabezadas, los negocios no tardarán en pasar a ser de las nuestras. Resurgiremos mientras tus primos y familiares lejanos reclaman los derechos de herencia. Luego compraremos lo que nos interese a precio de saldo con el dinero que ganemos a vuestra costa. Nos quedaremos todo lo que tenga un mínimo de interés. Y tú solo serás recordado como el hijo solitario, estrambótico y desquiciado que envenenó a quienes lo habían cuidado siempre y se fugó», espetó entre carcajadas, claramente disfrutando de la agonía de Diego, que estaba de rodillas y movía sus pupilas en todas direcciones, buscando una salvación. «Tranquilo, inútil, no te sientas demasiado ofendido. No sois los primeros a los que se lo hacemos». La víctima tenía demasiadas preocupaciones, dolores e impedimentos como para hallar satisfacción en el hecho de que se iban a encontrar un patrimonio al borde de la quiebra y con actividades económicas menguantes, sin mucho de lo que apoderarse. Solo podía pensar en la vida que se le escapaba con cada gota de fluido vital. Mientras la peculiarmente dulce risa de Amelia resonaba por la estancia de gran cualidad acústica y su emisora limpiaba la fina daga decorada en la manta recibida y tirada en el suelo, Diego vio que algunas de las piedras del muro resaltaban sobre otras, formando con la diferencia de relieve una faz felina, semejante a un jaguar de terribles fauces aserradas. En ese instante, supo que la negrura del entorno no era producto de un fallo sistémico que le enturbiaba la visión. La criatura estaba allí, mirándolo desde el rocoso material. Elías había mencionado que aguantaría las heridas comunes. La frase concreta resonó en su mente. «No te afectará casi todo lo que daña a los demás». Si se desangraba, era porque se había resistido, o su contención había producido un rechazo. No sabía muy bien, pero allí tenía otra opción de abrazar aquel tenebroso destino, uno responsable de la muerte de su abuelo, que éste mismo había llegado a llamar maldición y don en momentos muy cercanos. ¿Iba a dejar que aquella mujer enajenada continuase mofándose de él mientras agonizaba? Su inseguridad a la hora de someter al felino que se suponía llevaba dentro permitiría que falleciera tan pronto y de forma horrible, apuñalado, cuando pensaba que el romance estaba fraguándose. Consentiría que su padre y el servicio que tantos años llevaban con ellos murieran envenenados por no atreverse a domar la bestia que parecía ser su verdadera herencia. Quizá era un don, sí, podía serlo.
con las rótulas clavadas en la tierra entre pedruscos y malas hierbas, rodeado a escasos metros de una bruma negra que ya impedía ver nada fuera de aquellas paredes, Diego soltó su cuello, generando un fuerte chorro rojizo, puso sus brazos en cruz y suplicó a duras penas, de manera casi inaudible, lo que había evaluado inaceptable hasta entonces. «Por favor, ayúdame. Somos lo mismo». Amelia se echó atrás, temiendo que la manchase, sobresaltada por el cambio de actitud en un principio, y luego por la herida cerrándose y los ojos prendiéndose en un color más intenso que el de la sangre. Las burlas y risas maliciosas fueron sustituidas por desconcierto al verse rodeada por zarcillos neblinosos que la alcanzaban con premura y descubrir que quien debía estar descendiendo hacia el suelo se ponía en pie, retorciéndose, con las extremidades burbujeando y el rostro mutando en facciones animalizadas. La voluptuosa rubia aferró la hoja que todavía portaba, aterrada ante la transformación de la que era testigo. Aquello era imposible. Llena de rabia, desacostumbrada a que le fueran negados sus objetivos, se lanzó contra Diego y le asestó varias puñaladas en torso y abdomen, introduciendo y sacando la hoja tantas veces como pudo, antes de que la enorme monstruosidad que tenía delante la prendiese por los brazos y la alzase, ignorando sus pataleos al perder contacto con el suelo. Diego quería gritar frases hirientes y mordaces, recalcarle lo absurda y despreciable que era, pero eso requería autocontrol, y él no estaba dispuesto a desaprovechar la segunda oportunidad recibida. La fiera le había salvado la vida. Contenerla acto seguido era improcedente. Que se liberase, que viese que podían compartir camino. Quizá así le hiciese caso cuando fuera oportuno. Se dejó llevar por la furia desmedida que lo embargaba. De su garganta solo surgió un rugido brutal y ensordecedor, predecesor de un tirón demoledor en cada sentido, que arrancó de cuajo los delgados bracitos de Amelia, generando la doble emisión de líquido carmesí y un berrido agudo como no había escuchado antes. El Diego monstruoso no se paró ahí. Rasgó, desgarró y desmembró hasta que la fémina dejó de parecerlo. Ya solo era carne y huesos esparcidos aleatoriamente por una estancia fría, oscura y húmeda. Miró con rabia hacia todas partes, descubriendo que no había percibido el relinchar de los caballos, la lucha por soltar las ataduras, ni su fuga. El interior le hervía de una forma desaforada, reclamando alimento, impulsándolo a comer parte de los restos de quien había pretendido asesinarlo. Con la boca inundada por el sabor de la muerte, Diego estimó que quizá debía volver en sí, recuperar al menos cierta gestión de su físico, sin acabar de sentirse mal por sobrevivir, a la vez que un tanto asqueado por el salvajismo empleado. Inspirando y expirando a bocanadas, intentó tranquilizarse, asumir que la ejecución era necesaria para salir adelante, una defensa sin la cual habría fallecido de un modo terrible. De pronto rememoró la melodiosa voz de Olga. «Cuídate mucho, a veces las cosas no son como parecen». ¿Acaso sabía de las perniciosas intenciones que tenía su familia y había tratado de advertirle? ¿O solo era una casualidad? A su vez, la cadena de pensamientos fugaces evocó la confesión maliciosa de aquella cuyos fluidos internos bañaban su físico y los jirones textiles colgantes, relativa a la amenaza que se cernía sobre todos los que apreciaba y convivían con él, no solo a Santiago, a todos.